Hoy la cantidad de gente que ha venido es menor, mucho menor, diría yo, que otras veces, y en ello iba a decir, quisiéramos disculparnos, pero la verdad es que sí, disculpar en el sentido de presentar una disculpa, porque la culpa no es nuestra. Las citaciones, es decir, los programas fueron enviados hace más de 20 días y hay muchos de ustedes que no han recibido todavía los programas. Por lo tanto, mucha gente de la Sociedad Española de Parapsicología no sabía que hoy recomenzábamos después de la pausa debida a la Asamblea y a la Semana Santa, recomenzábamos con el ciclo de conferencias. A esto se debe el que hoy haya venido tan poca gente. Además, creo que hoy hay fútbol, no soy muy entendido, y creo además que está lloviendo, eso sí soy entendido, porque me ha pescado allá afuera cuando estaba cayendo agua en cantidad. Por supuesto, las conferencias estas continuarán, y sepan ustedes ya que habrá conferencias todo el mes de abril. El próximo sábado va a ser muy interesante porque va a ser una especie de conferencia práctica con una serie de demostraciones. No diría demostraciones porque siempre hemos rehuido de las demostraciones en estos coloquios que tenemos aquí, pero sí se van a ensayar por uno de los miembros más destacados de esta sociedad, Luis Fernández Briones. Se van a ensayar para que ustedes vean prácticamente cómo se hace la experimentación en parapsicología. Experimentación que se va a hacer en cuanto a transmisión de pensamiento. Ya hicimos una vez una prueba cuando estuvo aquí, ¿se acuerdan ustedes? Matthew Manning. Pues bien, eso lo va a presentar además explicando las leyes por las cuales se rige la experimentación. Y el último sábado de este mes va a hablar otra persona que ustedes conocen, tanto por su capacidad científica como por sus grandes conocimientos de parapsicología, y es el psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina Autónoma, Luis Ramírez, que va a hablar sobre un tema que verdaderamente es de excepcional interés. Va a hablar sobre parapsiquiatría. Como ustedes ven, se ha inaugurado hoy un sistema, gracias a una extraordinaria colaboración, que yo quisiera dejar la presentación a Ramos porque verdaderamente es excepcional y quisiera que se lo presentase a ustedes. Solo les voy a hablar un poco de la parte técnica, muy cortamente, pero no de la persona a la cual le debemos, a la cual tenemos que agradecer todos los socios de esta Sociedad Española de Parapsicología, el que tengamos aquí lo que ustedes ven, que es un micrófono, eso está obviamente claro ahí, y unos señores que van a grabar las conferencias a partir de ahora. Pero no solo eso, sino que esas conferencias van a ser reproducidas en casetes, y estas casetes las van a tener ustedes a su disposición. Entonces, por una cantidad verdaderamente muy pequeña, las van a poder comprar y tener para ustedes. Y esto comienza a partir de hoy. Por supuesto que todas las conferencias que han tenido lugar aquí, de todas ellas tenemos copia. Lo que pasa es que la calidad, por supuesto, deja mucho que desear en comparación de lo que vamos a tener hasta ahora, pero también de otras conferencias que se han dicho aquí, y no solo este año, sino otros años, pueden ustedes obtener copia si así lo desean. En fin, no charlo más porque si no el tiempo se nos echa encima, y es nuestro presidente el que va a decir, le cabe el honor, y yo sé que le cabe el honor, de presentar tanto al conferenciante de hoy como a esta innovación técnica y a la persona que ha hecho posible el que esto sea así. Efectivamente, se acaba de incorporar a nuestra sociedad un nuevo socio, el señor Tenorio, que está aquí con vosotros, que tiene un estudio de grabación, tiene un gran estudio de grabación, porque hace las cassettes de la Universidad a Distancia y hace programas de Radio Nacional, etcétera, en fin, que tiene un gran estudio de grabación y de reproducción, y entonces no sé si nos ha ofrecido o se lo hemos arrancado o no sé cómo está la cosa, pero yo solamente sé que en un rapto importante, rapto más que rasgo, de generosidad, nos ofreció la posibilidad de poder grabar
con este equipo tan magnífico, con especialistas de primera línea en grabación, grabar todas las conferencias nuestras para podérselas facilitar, principalmente a los socios que viven en otras provincias, que no pueden trasladarse a Madrid, o bien los socios que aun viviendo en Madrid, pues no pueden trasladarse a la sala, pues por cualquier circunstancia, porque el sábado es mal día o cualquier otra cosa. Y luego también aquellos que vengan y que después de oír la conferencia, pues sientan interés en conservarla. Entonces, a todos ellos simplemente les enviaremos la cassette contra reembolso de 100 pesetas. Es decir, ya grabada, es decir, más barata normalmente de lo que vale en la tienda virgen la cassette. Así que creo que es un servicio extraordinario que podemos prestar a los socios y que es evidente que solamente se debe a la buena disposición y a la generosidad de Tenorio. Muchas gracias. Pues bien, hoy, antes de presentar a nuestro conferenciante, quiero plantearos un pequeño acertijo, un pequeño divertimento. Y es el siguiente. Yo he leído muchos artículos sobre temas de parapsicología. Y el acertijo que os propongo es el siguiente. Cuando yo estoy, por ejemplo, ante un artículo de parapsicología, lo leo y normalmente salgo indignado. Normalmente veo que han dicho muchas tonterías, han fomentado la superstición, han fomentado que la ignorancia de ciertos temas de parapsicología se difunda, etc. Pero, excepcionalmente, me encuentro con un artículo serio, honesto, riguroso, que no excluye en absoluto su interés periodístico, porque los malos periodistas son los que tienen que mentir para obtener lectores. Hay un viejo dicho en periodismo que dice que si quieres vender muchos periódicos hoy, miente, pero si quieres vender periódicos durante mucho tiempo, di la verdad. Estos del segundo género, los grandes periodistas, los buenos periodistas, son los que para hacer interesante su labor no necesitan mentir. Pues bien, el acertijo se acerca al final. Si es así, si es un artículo serio, honesto, si es un artículo riguroso, si es un artículo que está planteado con esa necesaria honestidad, yo os podría decir que cabe más de un 90% de probabilidades de que ese artículo sea de León Cano, sea de nuestro conferenciante anterior. Él, pese a José León Cano, pese a su extraordinaria juventud, 34 años, es un hombre que conoce y ha vivido muy bien el mundo y vive exclusivamente del mundo del periodismo. Él cursó sus estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, convalidado posteriormente, como es lógico, por la Escuela Oficial de Periodismo. Ha trabajado en empresas tan importantes de medios de comunicación como es Europa Press. Ha dirigido algunas revistas especializadas, ha trabajado como colaborador o redactor en diarios como Hierro de Bilbao o semanarios tan conocidos como Cambio 16, Sábado Gráfico, Personas, etc. Y actualmente redactor jefe de SEDMAI Ediciones, de 2 revistas. Y también, y esto es lo que de alguna manera esto le conecta con este mundo de la parapsicología, es el delegado en Madrid de la nueva revista de parapsicología que ya conocéis, que se llama Telepsiquia. Pues bien, él va a desarrollar hoy el tema de postura actual de la parapsicología en España de cara a los medios de comunicación. Y lo va a desarrollar él precisamente porque teníamos mucho interés en que una persona que conoce tan bien el mundo del periodismo lo enjuiciase con una actitud crítica y pudiese decirnos qué es lo que él piensa sobre qué postura adoptan los diferentes medios de comunicación con respecto a la parapsicología. En este sentido, os anticipo que acabamos de convenir, después de una feliz gestión, con Metra6, una empresa, un instituto de estudios de opinión, que en su próxima encuesta ómnibus que va a realizar a una muestra muy representativa de España, con muchos miles de encuestados, va a introducir 3 preguntas para ver cuál es la actitud de la gente frente a los fenómenos paranormales, tanto a la parapsicología en general como a los fenómenos físicos y a los fenómenos psíquicos. Pues bien, todo esto que hemos hecho y que estamos haciendo es para clarificar precisamente ante los medios de comunicación lo que es la parapsicología. Y creo que es un
una buena contribución por parte de la Junta Rectora de la Sociedad Española de Parapsicología traeros hoy aquí a José León Cano, y además precisamente el día que nos va a permitir este extraordinario medio de comunicación que son las cassettes, poderlo difundir a los socios de otras provincias que no tienen la suerte de poder oír en directo al conferenciante. Así que con vosotros, sin más dilación, José León Cano. Bien, muchas gracias por este elogio tan inmerecido, que en fin, realmente pues no encuentro palabras porque me parece excesivo, ¿no? Pero en fin, vamos al tema de la conferencia, y ante todo espero que no consideréis a la misma como una disertación doctoral, puesto que yo no soy doctor en nada ni aspiro a serlo, sino como una charla entre amigos en la que a mí me ha tocado la china de llevar la voz cantante. El tema, sin embargo, y como tantas veces ocurre, trasciende en importancia a la de quien de ese tema habla. En importancia y sobre todo en interés, puesto que acercarse a la parapsicología desde una óptica periodística es como introducirse en esa montaña mágica en que Alibaba y sus 40 ladrones guardan tesoros fabulosos. Disculpad, por tanto, a quien ha tenido la osadía de decir ábrete sésamo, y fijad en cambio vuestra atención en aquellas piedras más o menos preciosas, pero siempre deslumbrantes, que nos ofrece el mundo de la parapsicología española cuando se vierte en letras de imprenta. En esto de la parapsicología, como en tantas otras cosas, pero sobre todo en esto, España continúa siendo un país curiosamente diferente que haría las delicias de los sociólogos marcianos. Como en rigor los marcianos no existen y los sociólogos auténticos casi tampoco, nada nos impide que por unos momentos adoptemos imaginativamente la figura de ese hipotético marciano estudioso de realidades sorprendentes que se ha dejado caer sobre nuestra piel de toro para ver en qué ocupan su tiempo libre esos seres morenos y pequeñitos que se llaman españoles. Si el marciano hubiera caído en Belmez en el año de gracia de 1971, de bastante gracia por lo que se refiere a la parapsicología, probablemente se hubiera llevado sus tentáculos a las antenas y hubiera exclamado aquello del Forges, país, con muchas admiraciones. ¿Qué país, desde luego? Ahí es nada ver esas colas histéricas, sedientas de misterio provinciano, de milagro compensador y de señales del más allá a 5 duros la entrada, a esos seres venidos de... Más alto, más lento, que no te oyen. Sí. Bien, a esos seres venidos de cualquier parte, acuciados por una curiosidad digna de mejor causa, por la curiosidad de ver unas caras sobre el cemento, y el cemento de la cara de la señora María, que gracias a las caras de su cocina se estaba llenando el faldón de duros. Bueno, os decía que esos seres venidos de cualquier parte a las caras de Belmez, ¿no? Acuciados por una curiosidad digna de mejor causa y por ver sobre el cemento las caras de la señora María, que gracias a esas caras pues estaba llenando de dinero el faldón, ¿no? Pero claro, si pensamos que nuestro marciano es medianamente ilustrado, tendremos que imaginarlo a continuación en un kiosco de prensa para ver qué se ha publicado en España sobre las caras de Belmez. Pobre marciano. Seguro que después de su experiencia como lector de periódicos españoles le habrán entrado unas ganas enormes de meterse en su platillo volante y salir disparado hacia otras galaxias mucho menos folclóricas. Porque mucho de lo que en España se ha publicado sobre la parapsicología en general y sobre las caras de Belmez en particular es tan lamentable, tan revelador de las técnicas franquistas del milagro impreso, que no queda más remedio que tomárselo a broma si es que queremos acercarnos al asunto con un mínimo de seriedad. Lo primero que me ha llamado la atención al revisar un dossier de recortes sobre Belmez ha sido una fotografía en la que aparecen las figuras de 3 sesudos doctores valencianos en torno a un bloque de cemento procedente de la famosa cocina, señalando muy circunspectos, muy serios y muy trascendentales una de las, según dice el pie de foto, enigmáticas caras que actualmente examinan para presentar un trabajo a cierto congreso de parapsicología de Barcelona. Francamente, más que 3 científicos medianamente serios, lo que parecen estos 3 señores valencianos de la foto, uno de ellos señalando acusadoramente con su índice los rasgos de la cara enigmática, es 3 teósofos o 3 espiritistas disfrazados con la bata blanca de laboratorio que aspiran al respeto del pueblo, como los brujos de la tribu africana, porque son más listos que el común de las gentes y porque están en comunicación directa con esos seres trascendentales y peligrosos. Bien, por desgracia, este tipo de individuo, al que posiblemente algún psiquiatra descubriría inmediatamente en rasgos paranoicos, abunda en el mundillo de la lumpen parapsicología, si me permitís esta expresión un tanto pedante, o simplemente, para entendernos mejor, en el de la falsa parapsicología. Lo triste del caso no es tanto que estos individuos proliferen en los misteriosos arrabales de la ciencia, dejando oír sus voces pontificales, sino que esas voces sean recogidas y amplificadas por cierta prensa
no interesada tanto por la seriedad y el rigor como por fomentar, más o menos conscientemente, una visión mágica de la realidad. Hay que decir, por supuesto, que esta visión mágica de la realidad me parece tan perfectamente válida y respetable como cualquier otra, considerada desde un punto de vista filosófico. Pero en el terreno científico, que es fundamentalmente racionalista, por propia definición, ver las cosas desde el prisma mágico no ayuda precisamente a desvelar los secretos de la realidad, sino todo lo contrario. Esto, que parece una verdad de perogrullo, habría que recalcárselo a ciertos profesores, entre comillas, de esos que aseguran estar en absoluta posesión de la verdad paranormal. Más adelante entraremos a saco en el caso de Belmez, tal y como ha sido tratado por la prensa española, por ser suficientemente explicativo de los niveles a que se mueven los periódicos en este país cuando tocan el tema de la parapsicología. Preciso es que antes de ello desarrollemos unas cuantas cuestiones previas. Bueno será señalar que el parapsicólogo es una cosa y el periodista otra bien distinta. Uno investiga la realidad del fenómeno y el otro lo noticiable de la investigación. Pero la parapsicología puede ofrecer a veces caracteres tan sumamente sugestivos para la prensa que resulta relativamente fácil caer en el sensacionalismo más o menos barato a la hora de informar a los lectores. Como periodista entono el mea culpa por la parte que me toque. Pero a veces también el parapsicólogo cae en el pecado similar cuando facilita al periodista informaciones desmesuradas o excesivamente coloreadas, exagerando el alcance y los resultados de sus investigaciones para salir en los papeles. No es el caso, por supuesto, de ningún miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, y no lo digo porque hayan tenido la amabilidad de sentarme ahora en esta mesa, sino porque es verdad. Pero resulta evidente que hay parapsicólogos de este tenor, como también hay periodistas poco escrupulosos con sus lectores. Y entre unos y otros, lo cierto es que han logrado crear en España, a nivel popular, una imagen muy poco favorable de la parapsicología. Gracias a la poca seriedad de ciertas informaciones, publicadas en un país donde tradicionalmente han tenido vigencia social tantas formas de superstición y oscurantismo, tanto a nivel religioso como a nivel político y de opinión de masas, la parapsicología es considerada mayoritariamente como un producto pseudocientífico destinado a llenar el tiempo libre de unos cuantos ociosos. Es muy triste comprobar, en consecuencia, cómo los pocos intentos serios que se hacen entre nosotros por desvelar en lo posible el velo de Isis, el velo del misterio, sean tratados por cierta prensa con una frivolidad rayana en la estupidez si los estudios parapsicológicos se llevan a cabo desde un punto de vista racionalista, o por una mala conciencia a caballo entre la beatería y el papanatismo, si de lo que se trata es de dar noticia o comentar los trabajos, también entre comillas, de aquellos que se bautizan a sí mismos parapsicólogos cuando en rigor son, considerados con muy buena voluntad, unos simples espiritistas. Esta poca seriedad de la prensa en general hacia el tema parapsicológico se debe a dos prejuicios contrapuestos, pero igualmente arraigados. El de los que piensan a priori que todo es un fraude y que los parapsicólogos están como un cencerro, actitud que debe atribuirse con ciertas reservas a la prensa más o menos izquierdista, y el de los que sostienen, por el contrario, que los parapsicólogos son una especie de iluminados y que en los hechos insólitos que nos revelan está la piedra filosofal que nos descubre todo el universo. Los que sostienen semejante cosa suelen encontrarse con frecuencia en los periódicos de la derecha política. Hay una tercera actitud, la de los periódicos de inspiración católica, que resulta bastante sorprendente. Admiten en teoría la existencia de una ciencia parapsicológica e incluso dedican grandes temas a ello, reflejando generalmente las experiencias y opiniones de observadores extranjeros. Pero cuando se trata de reflejar cualquier presunto fenómeno parapsicológico ocurrido en España, va de retro. Nada de informaciones serias, sino que el presunto fenómeno parapsicológico, por principio, no puede ocurrir en un país tan católico como el nuestro. Por supuesto, estoy generalizando quizá demasiado, pero creo que a grandes rasgos así son las cosas. Para entender un poco el por qué las cosas son así, habría que explicar cuál ha sido el papel de cierta prensa cercana a los círculos de poder durante las 4 décadas del ya periclitado régimen franquista. Este, por supuesto, sería el tema de otra conferencia que quizá todavía no se pueda desarrollar con toda la amplitud que se merece. Baste decir por ahora, y ciñéndonos al tema que nos ocupa, que las informaciones sobre temas parapsicológicos han sido manipuladas, al igual que las informaciones deportivas, para alejar al lector de sus problemas reales y cotidianos y encaminarlos, por el contrario, a un mundo insólito y alienante donde el milagro, las quinielas, la lotería o las misteriosas fuerzas procedentes de un hipotético más allá pueden ser el deus ex machina que nos libere, por arte de bilibirloque, de todos nuestros problemas. Manipulación que, por supuesto, desprecia lo que de auténtico, de científico y de investigable puede haber en los fenómenos parapsicológicos, limitándose en cambio a hinchar aquellos aspectos tremendistas que más pronto puedan alcanzar la sensibilidad de unos lectores a quienes se supone por principio idiotas.
Lo que no se ha hecho en la prensa española, o apenas sí se ha hecho, es considerar a la parapsicología como lo que es, una ciencia que aspira a ser tan rigurosa como cualquier otra. En esto se notan los 40 años que hemos sufrido de incuria cultural y aislamiento científico, unidos a los varios siglos que pesan sobre nuestro inconsciente colectivo de inquisiciones, despotismos y verdades por decreto. Porque al rozar la parapsicología, aquellos temas que hasta hace poco disponían de plaza preferente en el índice, ha sido relativamente fácil confundir ciencia con ocultismo, investigación con prácticas esotéricas y manifestaciones tremendistas con declaraciones serias. Cuando, por ejemplo, se ha tratado de dar cuenta de cualquier supuesto fenómeno parapsicológico, pocas veces el informador ha llegado a plantearse, en la medida de lo posible, la posibilidad del fraude. Se han aceptado las más peregrinas declaraciones como lo más natural del mundo, sin someterlas a la más mínima crítica, sobre todo si procedían de personas que decían haber adquirido un enorme prestigio en el extranjero. A pocos o a ningún periodista se le ha ocurrido, en el mismo caso de Belmez, realizar una profunda investigación sobre la génesis misma del fenómeno, que todavía permanece en una sospechosa oscuridad, acosando informativamente a aquellas personas a las que la voz del pueblo acusaba de haber cometido fraude. Estoy pensando ahora mismo en un determinado pintor, hijo de un determinado fotógrafo, qué casualidad, el mismo que fotografió las caras para vender copias a miles. Pues bien, apenas si uno y otro han aparecido por los periódicos, pese a la actitud bastante escamante de ambos, de rehuir a la prensa como si del mismo diablo se tratase. Claro, parece que resulta más bonito el reportaje sensacional, por poca base real que tenga, que tratar de averiguar sencilla y llanamente la verdad. Es difícil calificar esta actitud. Lo menos que puede decirse de ella es que es una estafa al comprador de periódicos y un desprecio a la opinión pública, características ambas típicas de situaciones dictatoriales donde se concibe al pueblo, a la gente, como simple y sumisa masa receptora a la que hay que hacer comulgar día tras día con enormes ruedas de molino. Recuerdo muy concretamente una serie de reportajes aparecidos sobre las caras de Belmez en el diario Pueblo, inspirado directamente por ese gran vendedor de periódicos, que se llama Emilio Romero. Una bonita serie de 10 reportajes en la que se empezaba haciendo un desenfrenado canto al misterio para ir luego preparando poco a poco al lector hacia la verdad definitiva. La verdad definitiva era o todo es fraude o es parapsicología. Es decir, que nos quedábamos tan a dos velas como al principio de la serie. Aunque eso sí, por aquellos días debieron haberse vendido pueblos como rosquillas, claro. En este aspecto, los tiempos han cambiado, pero muy relativamente. Uno de los más graves males de las dictaduras es su asombrosa capacidad de engendrar pequeños dictadores en todos los sectores de la vida. Y la parapsicología no iba a ser menos. ¿Qué ocurre cuando uno trata de hacer una información objetiva, contrastando opiniones contrapuestas sobre un presunto fenómeno parapsicológico? Pues que semejante novedad, tan librepensadora y al parecer revolucionaria, es muy mal encajada por esos detectadores absolutos de la verdad paranormal, intocables parapsicólogos de pretendido prestigio internacional que no admiten ninguna clase de crítica a su trabajo o a sus opiniones, ya que consideran cualquier crítica como un ataque personal, vamos. Yo podría revelaros ahora cosas muy sabrosas que me han ocurrido con determinados parapsicólogos que no pertenecen a esta sociedad mientras realizaba mis labores informativas. Pero claro, tendría que aludir directamente a cierto grupo y dar nombres concretos y no es esa mi intención. Baste con saber que estos pequeños dictadores a los que antes aludía se defienden con argumentos y con acciones muy poco científicas y discutiblemente éticas cuando el informador no se limita a ser un simple vocero de esos señores, sino que, audacia inaudita, pretende además conocer la verdad. Sí diré, porque tengo pruebas documentales de ello, que en España hay ciertos espiritistas disfrazados de parapsicólogos que utilizan métodos francamente mafiosos contra esos periodistas que tienen a veces la osadía de pensar por sí mismos. Bueno, y no tiremos más de la manta porque, al fin y al cabo, esos pequeños sabios absolutos están empezando a encontrar en la prensa el eco que se merecen. Es decir, casi ninguno. Siempre se avanza algo, aunque sea poco. Yo pienso que sería muy otra la opinión mayoritaria que en España se tendría de la parapsicología y el desarrollo de esta ciencia se vería muy beneficiado si tanto por parte de la prensa como por parte de los parapsicólogos hubiera el mutuo acuerdo de no engañarse a sí mismos ni engañar a los lectores. Los parapsicólogos, facilitando informaciones exactas, correctas y verificables, sin sospechosas exclusivas y, sobre todo, sin reservar esas informaciones, como algunos pretenden, a congresos elitistas y de dudoso contenido científico. Si existe un caso de poltergeist, por ejemplo,
no hay razones éticas válidas para que la información sobre dicho caso se reserve a un cenáculo de amigos, sobre pretexto de que la gente vulgar no está preparada para conocer ciertas cosas. Por el contrario, pienso que el conocimiento de un caso de esta o de parecida naturaleza pertenece por derecho propio a toda la comunidad, ya que son manifestaciones psíquicas que de alguna forma nos afectan a todos. Entiendo que este tipo de temas, lejos de recluirse a círculos más o menos esotéricos, deben ser suficientemente aireados a la luz pública para beneficio de una sociedad que está demostrando de sobra su mayoría de edad y que tiene perfecto derecho a ser informada con honradez y objetividad sobre unos fenómenos que no pueden seguir siendo considerados como propiedad privada. A los periodistas, en contrapartida, se nos debe exigir un mínimo de seriedad, honestidad y rigor informativo al tratar estos temas, así como un sentido crítico lo suficientemente acusado como para no repetir textualmente y sin el adecuado comentario las estupideces que a veces nos declaran esos pequeños sabios absolutos a los que antes aludíamos. El lector agradece muy de veras que se le trate como la persona adulta que es y solo se muestra sinceramente interesado por aquellas cuestiones que se le presenten con claridad y verosimilitud, por muy sorprendente, insólido o extraño que le resulte el tema. ¿Os imagináis el enorme beneficio que supondría para el país una parapsicología rigurosa y aceptada mayoritariamente con seriedad? Pensad en la cantidad de traumas provocados por una educación religiosa impartida de una forma dudosa, en las seculares supersticiones de los núcleos rurales, en los miedos irracionales que la incultura ha transmitido de generación en generación, en un pueblo, en fin, al que se ha asustado durante siglos con toda clase de fantasmas, verdaderos o falsos, para cortarle las alas de la libertad. Una parapsicología verdadera es una parapsicología racional y la razón es el único arma de que el hombre dispone para conocerse a sí mismo y para ponerse en armonía con la naturaleza. Por el contrario, una parapsicología irracional, espiritista y amedrante no es en definitiva sino un elemento más que coadyuva en la alienación de la gente. Por otro lado, si la gente tomara más en serio la auténtica parapsicología española, esta con toda seguridad experimentaría un desarrollo espectacular. Si la gente está bien informada sobre temas parapsicológicos, estos pierden automáticamente toda su carga de misticismo y se aceptan como una manifestación más de la naturaleza. Con semejante mentalidad, de la que por desgracia tan lejos estamos todavía, quienes fueran testigos o protagonistas de algún suceso parapsicológico, lejos de ocultarlo para que no le tomasen por loco, se pondrían en contacto con las entidades competentes, las cuales obtendrían de esta manera voluminosos archivos de casos y toda clase de facilidades para llevar a cabo sus investigaciones. Por supuesto, la prensa jugaría en estas circunstancias un papel decisivo. Pero claro, tendría que ser una prensa bien distinta a la que tenemos ahora. Una prensa que, en el caso de Belmez, dio con creces la medida de sus limitaciones, como veremos seguidamente. El asunto de Belmez, como es sabido, fue objeto de multitud de informaciones, reportajes y artículos. Por ejemplo, Alfonso Paso, en Semana, 4 de marzo de 1972, dice, entre comillas, no cabe duda que alguien de algún modo está dibujándolas. Se refiere a las caras, claro. Es decir, continúa, está traspasándolas desde la mente a la piedra sin necesidad de que actúe ningún pincel. Bueno, y esto lo dice así por las buenas, sin basarse previamente en nada, claro. A continuación, trata de explicar esta peregrina afirmación, asegurando campechanamente que el cerebro del ser humano libera mucha más energía que el átomo de uranio o de hidrógeno. No solo dice esto, sino que además añade que eso es pura ciencia. Pues qué bien, don Alfonso. Resulta que nuestro cerebro es una poderosa central nuclear y nosotros sin enterarnos todavía. Claro, que a lo mejor es un secreto muy bien guardado para que los americanos sigan suministrando el uranio, ¿no? Bien, continúa don Alfonso Paso, y que me perdone este buen señor, pero lo que está escrito queda. En otro artículo, publicado esta vez en el Alcázar el 28 de febrero de 1972, escribe: pongamos que las caras han sido pintadas por la señora que vive en la casa y el muchacho de 20 y tantos años a quien muchos querían señalar como sospechoso directísimo del fraude. Mi pregunta, continúa Alfonso Paso, es esta: ¿por qué lo ha hecho? ¿Suponían que iban a haber un desarrollo económico cuya rampa de lanzamiento iban a ser las caras? Lo niego rotundamente, lo niega Alfonso Paso, claro. Si las caras no son un misterio, sigue diciendo el dramaturgo, el gran misterio es por qué alguien ha pintado esas caras. ¿Cuáles son las hondas y extrañas motivaciones que han llevado a uno o dos seres humanos a realizar tan peregrino trabajo? Hombre, don Alfonso, a lo mejor resulta que las motivaciones de los presuntos autores no son tan hondas ni tan extrañas, sobre todo si tenemos en cuenta que, según otras informaciones, María, la dueña de la casa, había ingresado en la caja de ahorros de Belmez más de 250.000 pesetas, que es el importe de las entradas a los curiosos y de las fotos de las caras que vendía.
Pero, en fin, dejemos a don Alfonso Paso, quien, por desgracia, no fue ni mucho menos una excepción en la ola de histeria impresa que generó el asunto de las caras. Rafael Lafuente, conocido futurólogo, afirma en entrevista firmada por Pedro Sagrario y publicada en Patria, el 8 de febrero del 73, que es un hombre racionalista y científico. Esto lo afirma cuando el entrevistador le pide su opinión sobre las misteriosas imágenes. No soy, dice, de los que toman café con los extraterrestres, ni creo en la transmigración de las almas. Por otra parte, yo no soy parapsicólogo, sigue diciendo Rafael Lafuente. Mi campo no es ese porque mis experiencias y predicciones se basan en complejas operaciones matemáticas. No obstante, vivo en un mundo parapsicológico. Con esta base de presentación esquemática de mi pensamiento y de mi actividad, también relacionada con los astros, le he de afirmar que a mí me parece que allí no hay fraude. Y lo que me parece imbécil es afirmar que lo haya sin haberse demostrado científicamente. Bien, esto es lo que dice el amigo Lafuente. Y a lo que nosotros podemos añadir que es igualmente imbécil afirmar que no hay fraude sin haberlo demostrado científicamente. Cualquier afirmación a favor o en contra es igualmente imbécil si antes, como es el caso de Belmez, no se ha demostrado científicamente nada. En la misma entrevista, Pedro Sagrario insiste a su modo en esa idea cuando dice: a pesar de lo dicho y escrito en contra de este fenómeno, aún no ha podido ser demostrado que sean producto de la mano humana. Lo malo es que lo contrario, querido colega, tampoco se ha demostrado. Afirmaciones tan peregrinas y unilaterales como estas aparecieron a porrillo por aquellas fechas sin que apenas voces sensatas trataran de poner las cosas en su sitio. Vintila Oria, por ejemplo, estaba tan convencido de que el fenómeno era auténtico que lo calificó con un curiosísimo adjetivo. Lo de las caras de Belmez, decía, era inindemostrable. Fijaos bien, inindemostrable. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que no se puede demostrar o que no se puede demostrar que no se puede demostrar? En fin. Como alguien escribió, pero no firmó, el 22 de febrero de 1972, el problema está en que en este país preferimos a lo que parece dejarnos deslizar por las pendientes siempre atractivas del misterio, explotándolas comercialmente y marginando la verdadera ciencia. Aquí no se estudia científicamente la parapsicología. Entre comillas diré que es lógico que esto se haya escrito en la fecha y las circunstancias aquellas. Aquí no se estudia científicamente la parapsicología. Aquí ha costado muchos esfuerzos, continúa el artículo, aún no culminados, para que nos tomáramos en serio la acupuntura o la sofrología. Pero unas cuantas informaciones de prensa y de televisión bastan para que 10.000 personas se presenten en un pueblo de Jaén para ver unas caras dibujadas en el suelo y escuchar sobrecogidas sus lamentos al magnetófono, por supuesto. No perdamos más el tiempo azuzando la imaginación popular. Quien tenga autoridad para ello, que desentrañe el misterio de las caras de Belmez, que es algo muy fácil si de verdad se quiere hacer. Sí, añadimos nosotros, el misterio de Belmez era algo muy fácil de desentrañar, pero el problema es que de verdad nadie quería hacerlo. Podríamos seguir enumerando párrafos tan sabrosos como los aquí apuntados. Podríamos centrarnos en las deliciosas declaraciones del profesor de Argumosa, cuya glosa llenaría por sí sola varias conferencias. Pero tampoco es nuestra intención dar palos a nadie. Digamos, para resumir y para no cansar, que se escribieron cosas demenciales en aquellos días y muy pocas cosas sensatas. Hay tema no para una conferencia, sino para un libro de humor que dejaría chiquitos al Pérez y al Forges con todo lo que se escribió en aquella época, ¿no? Sin embargo, entre las pocas cosas sensatas que se escribieron, merece destacarse el artículo de Víctor Olaizola, aparecido en Triunfo el 11 de marzo del 72, y en el que, entre otras cosas, se decía: sorprendentemente, se han aceptado sin más un testimonio humano y unas condiciones incontroladas. Desgraciadamente, el testimonio humano suele ser muy poco exacto, muy propenso al error y muy poco digno de confianza, debido sin duda a la subjetividad de las apreciaciones, a la limitación de nuestras potencias sensoriales, a la caducidad de nuestra inteligencia y a una, no diría yo, sana afición a los oportunismos, que ya se sabe lo poco que respetan las instituciones más nobles. En Belmez de la Moraleda no se han realizado estudios profundos de la precisión de los informes, o al menos no se han dado a conocer lo que sigue siendo igualmente inadmisible. Bien, pues este pienso yo que es el tono, el lenguaje y el estilo que la prensa necesita para hablar de parapsicología y que la parapsicología necesita igualmente para hablar con la prensa. Cabe esperar que en un plazo no muy lejano esta simbiosis perfecta no sea excepcional, sino moneda corriente en este país. Bueno, yo no quiero cansarles y antes de terminar quisiera dejar bien sentada una cuestión. Tal vez penséis, habida cuenta de la forma en que he tratado el tema de las caras de Belmez, que yo soy un individuo nefasto, negativo, que no cree en la realidad del fenómeno parapsicológico y que se toma todas estas cosas con cierta chunga.
Quienes hayan sufrido la casualidad de leer mis artículos sabrán que esto no es así. Yo soy de los que piensan que no se puede negar nada de antemano. No se debe caer en esa actitud tampoco sensata de quienes decían que un cuerpo más pesado que el aire no puede volar precisamente por ser más pesado que el aire, o que del cielo no pueden caer piedras porque no hay piedras en el cielo. En principio yo creo que hay que aceptarlo todo, la existencia misma de las teleplastias, ¿por qué no? Hay que aceptar todas las posibilidades, por fantásticas que parezcan, pero a continuación hay que exigir con todo derecho que esa posibilidad pueda ser demostrada. Si a mí me dicen que hay un burro volando, os aseguro que miraría a la ventana para comprobar si es cierto o no. Sí, miraría a la ventana. El que no mira a la ventana, porque la cosa le parece imposible, comete el mismo pecado de irracionalidad que aquel que tampoco mira porque piensa que el que los burros vuelen es lo más natural del mundo, ¿no? Hay que mirar, hay que tener los ojos bien abiertos y hay que desarrollar hasta el límite de nuestras posibilidades esa cosa tan aparentemente sencilla, pero tan enormemente difícil en la práctica, que se llama sentido común, el menos común según los malpensadores de todos los sentidos. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, esto ha sido algo que merece la pena tener grabado y que merece la pena volver a oír. Se inicia el coloquio y solamente os diré que por una cuestión técnica de grabación yo voy a repetir la pregunta que vosotros hagáis porque es muy posible que no se grabe para tener completo el coloquio. Así que la primera intervención. Vamos a ver. Francisco Gavilán. Yo pienso que todo este problema que ya se ha tocado respecto a la organización de información, que todo es un problema que recibe una falta de especialización de periodistas. Entonces, pienso que en España, concretamente, en tanto en cuanto no haya verdaderos profesionales especializados en la temática parasitológica, quizás debería de fomentarse la idea del parasitólogo escritor, es decir, que el investigador convirtiese al mismo tiempo en escritor para evitar esa manipulación en tanto cuanto no hubiese una especialización que le garantizase que esa información no va a ser deteriorada o manipulada. ¿Qué opinas tú? Francisco Gavilán aboga por la necesaria especialización del periodista que trate los temas de parapsicología. Bien, bueno, por supuesto la especialización es la meta, digamos, lo ideal, no solo en parapsicología, sino en todos los temas científicos, incluso los científicos. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de un país donde el nivel cultural de la gente y el nivel de la especialización pues es muy bajo todavía, ¿no? Entonces yo pienso que sí, efectivamente, la especialización sería lo ideal. Pero hasta que ese ideal llegue, lo que habría que exigir no es tanto una especialización, con un poco de honestidad y un poco de sentido común. Porque pienso que con solamente esos dos factores se podrían hacer informaciones por lo menos, medianamente sensatas, ¿no? Y claro, no dejarse caer en toda esa historia del más allá y, en fin, de toda esta problemática que en realidad no tiene nada que ver con la parapsicología, ¿no? Sino que es el campo del ocultismo. Pienso que, claro, hay que, efectivamente, que los periodistas sepan distinguir entre lo que es parapsicología y lo que no lo es. Pero, en definitiva, tampoco es una cuestión que sea demasiado complicado, demasiado difícil de saber. Vamos, pienso que es cuestión de un poco de buena voluntad y nada más, en principio. Sobre esto estábamos comentando antes de la conferencia con León Cano, también como periodista le comentaba que, claro, es que hay que ponerse en la situación real para comprender la enorme dificultad de encontrar una información objetiva cuando se trata de un tema de estos. Y es que normalmente la escena se viene a desarrollar de la siguiente manera. El redactor se entera de que, por ejemplo, en Santander pues hay una señora que mira unas bombillas y se funden. Una bombilla, por ejemplo. Por decir un caso que no tengo noticia de que se haya presentado, para no señalar con el dedo. Entonces, el redactor le dice al director, oye, que hay un caso sensacional en Santander de una señora que... Y entonces el director le dice, no me digas tonterías, hombre, ¿cómo una señora va a fundir las bombillas? Se funden solas, porque en mi casa también se funden, pero vamos, no a capricho nuestro. Ya quisiera yo controlar eso. No, que sí. Y entonces va fabulando un poco, tratando de convencer al director del periódico para que le deje ir a Santander para hacer ese reportaje que cree que es bueno y que puede ser interesante para los lectores. Ya por fin convence al director
con el escepticismo de este, que piensa que va a gastarse el dinero, 5 o 10 mil pesetas, en el viaje y la estancia sin provecho, pero le deja marchar. Entonces llega a Santander y se encuentra con que la señora esta le cuenta una cantidad de cosas muy bonitas y tal, pero que a la hora de la verdad le dice, bueno, pues ala, funda usted esa bombilla. Y dice, no, es que hoy está nublado y los días nublados precisamente yo no tengo, se me va un poco el poder y tal. Bueno, y entonces consulta al meteorólogo de turno y le dice, no, mañana va a hacer mucho sol y tal. Bueno, pues estupendo. Entonces espera hasta mañana, otra dieta, otro día más, el hotel que hay que pagar, etcétera. Y ya al día siguiente la señora le dice, hombre, con sol sí que es malo, ¿eh? Lo de las bombillas. Dice, porque claro, esto es cuando hace sol es que yo me quedo, bueno, etcétera. Y entonces, resumiendo, que la bombilla no se funde, no puede sacar el documento gráfico, no puede dar la prueba, y entonces viene pues la especulación rayana en la ciencia ficción, etcétera. ¿Qué es lo que hace este periodista? Si hubiese sido la historia al contrario, que el director hubiese sido el que le ha mandado y el escéptico fuese él, volvería naturalmente y le diría al director, oye, mira, macho, me han mandado a un sitio, que aquello es un rollo, que aquello es una tía que está loca, hombre, eso está loca esa, hombre, nada, no se publica, es una tontería. Y el que quedaría en evidencia sería el director, que es el que paga. Pero como normalmente es al contrario, si le dice eso, le corre a gorrazos por la redacción, porque es lo que le había advertido antes de salir para Santander. ¿Qué es lo que hace? Pues hombre, vuelve, nunca se sabe estas cosas, porque claro, el ser humano nunca se sabe y tal, y nos casca 3 páginas de reportaje sobre la señora esta que se empieza a hacer famosa y empieza a vender las bombillas a 10 euros. Esta es la historia. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Sí, naturalmente. Que se no conocía a la señora. Porque es ella la que escucha la mentira. Naturalmente, doctores locas. Sí. Esto... Nuestro decano, una vez más, ha tenido su rasgo de ingenio que le agradecemos. El doctor Estada quería intervenir. Estada, perdón. No, yo te quería... primero, pedir disculpas por lo que te voy a preguntar, porque parece capcioso lo que voy a decir, aunque no lo es decir, me voy a meter un poco con las revistas que surgen ahora, y yo sé que tú eres delegado de una revista aquí en Madrid, pero no tengo en mente ninguna revista concreta, te lo digo sinceramente. Entonces, quisiera preguntarte, ¿no crees que quizá con un sentido de oportunismo, no sé hasta qué punto positivo, porque el oportunismo puede tener muchos rasgos de positivo, están proliferando las revistas sobre temas parapsicológicos? Estas revistas que salen a la calle tienen que ser vendidas. Ya teníamos algunas que también tenían que ser vendidas, y al tener vendidas, como muy bien las ha definido Ramos, eran la pornografía de la parapsicología. No se está multiplicando mucho esta pornografía de la parapsicología, y todo lo que está saliendo al mercado en general, no digamos todo, sino en un gran porcentaje, son cosas malas, de poca calidad y preferentemente dedicadas a la venta y a sacar dinero para la venta, más que a aumentar el caudal científico del sufrido ciudadano español en cuanto a parapsicología. Esto en cuanto a las revistas, pero no digamos nada en cuanto a los libros. Los libros verdaderamente que salen en parapsicología se salva un 1 por 1000. No hay nada más que ver en las críticas de libros que aparecen en la revista de la Sociedad en Sí Comunicación, para darse cuenta que es lo que se está publicando, y eso que ahí se lee ya algo que viene bastante seleccionado, para darse cuenta que lo que se publica es verdaderamente pornográfico, pero además con unos títulos muy rimbombantes para que la persona que lo ve lo compre, y luego por supuesto el contenido no tiene absolutamente nada. ¿Qué puedes decirnos? Sí, evidentemente ha habido un boom, vamos, pero no solo en revistas de parapsicología, sino en toda clase de revistas y publicaciones. Esto es lógico, en fin, en un periodo en que parece que la democracia, o más o menos, está, con muchas limitaciones, por supuesto, permitiendo unas cotas de expresividad periodística más altas. Lo que pasa es que este boom pues, se agota en sí mismo. Quiero decir que dentro de muy poco tiempo, cuando ya esté mucho más clarificado el mercado, pues cada cual irá a coger el tema que le interese. Y si, por ejemplo, hay, como tú decías, varias revistas de parapsicología que tienen un nivel muy bajo, pues lo más probable es que las que tienen un nivel muy bajo, se hundan definitivamente, porque al haber varias, el lector tiene la opción y la posibilidad de comprar aquello que es realmente bueno. O sea que el fenómeno del boom, pues pienso que a pesar de que está muy manipulado y tiene unos intereses fundamentalmente comerciales,
a la larga va a ser positivo e importante, puesto que va a permitir que el lector tenga una orientación sobre el tema que le interese bastante clarificada, ¿no? Bastante concreta y bastante buena. Guillermo Serrano Tramasaguas. Sí, yo voy a volver una pequeña baza por el periodismo en el tratamiento que hace la parapsicología. El tratamiento que estoy de acuerdo que hace los términos que lo han expresado. Pero yo creo que más bien lo que hay es una laguna. Más que sobrar muchos artículos, creo que faltan otros. Creo que precisamente el periodismo está dando a la parapsicología un tratamiento de boom y de noticia. Creo que esa función es positiva porque es una apertura de un tema que hasta ahora pertenecía a las formas míticas del pensamiento de una forma bastante dirigida, y creo que esa labor se produce, incluso la estamos viendo pues, en materia política y en cualquier otro tipo de cosa científica. Cuando a veces ves un artículo sobre un nuevo intento de la tabla periódica de los elementos, o la metalurgia del titanio, o algún aspecto científico, o las telespeculaciones del campo, etc., son realmente las noticias, cuando son noticias, son realmente comunicados que más tocantes para una persona que esté debajo de la materia. Entonces creo que esto es inevitable que siga existiendo y hay que agradecer que exista. Ahora, lo que sí creo, y además un poco en la línea de que a lo mejor en esa escuela rápida, creo que falta ese tipo de periodismo profundo que coja un tema frío y lo desnude y lo documente, que saque la historia y que sirva de contrapunto y de complemento de esa otra noticia. Entonces creo que es más bien una falta, una laguna en este área, más que acusar exceso de baja literatura en la noticia. Guillermo Serrano se pronuncia, rompe una lanza a favor del periodismo en el sentido de que cree que no es que sobre ciertas informaciones a las que hemos aludido, sino que faltan otras que sirvan de contrapeso. Bien, lo que ocurre es que con el boom estamos, digamos, en la prehistoria de la información verdadera. O sea, es preciso y creo que es hasta necesario que existan todas estas revistas de una calidad baja, de un contenido mágico, etcétera, etcétera, porque son en definitiva las que están creando un interés. Este interés del lector es un interés que va a un aumento, vamos, por un tema concreto, pues su interés va creciendo. Y claro, llega un momento en que, por ejemplo, si se suscribe a una revista del estilo de Karma 7, pues vamos, por poner un ejemplo, vamos, es un ejemplo bastante lamentable, pero creo que viene muy bien, porque, pues claro, en fin, empieza a leer que si demonología, que si tal, que si cual, y llega un momento en que dice, bueno, no me interesa esta revista, o sea, al principio la compraba porque le interesaba el tema, pero llega un momento en que no le interesa más, entonces va a buscar un nivel superior. Y entonces con esto va a ocurrir, pues como decía antes, pues eso, después del boom se van a hundir un montón de revistas y van a quedar una serie de ellas. ¿Qué ocurrirá? Pues que efectivamente se habrá creado un interés que será el que genere el que las publicaciones sean buenas, porque no nos engañemos, en definitiva la prensa depende del lector. O sea, nosotros no podemos darle al lector lo que va a comer, o sea, es él el que nos marca los caminos. Lo que pasa es que cuantas más opciones tenga, lógicamente más posibilidades hay de crearle pues, un tipo de publicación que sea más interesante y de mayor contenido científico, ¿no? Pienso yo. Otra intervención. ¿Tu nombre es, por favor? ¿Tu nombre es? Manuel Camacho. La investigación requiere cierto tiempo, mucho más cuando se trata de un fenómeno parapsicológico. Y se exige que la información y esa investigación tan meticulosa a la que ha habido, no corremos el riesgo de que se pierda ese entorno que favorece al fenómeno y al propio fenómeno. Camacho cree que existe la posibilidad de que una investigación profunda pueda de alguna manera perjudicar el conocimiento del fenómeno o más bien la producción del mismo. En el momento en que se produce y con las circunstancias que favorecen el producto del fenómeno y al mismo tiempo que la gente lo asimile, el mismo que ha influido en el desarrollo, real o falso. Bueno, evidentemente yo pienso que hay fenómenos parapsicológicos que necesitan digamos, un ambiente emotivo muy particular, unas mentalidades muy claramente mágicas, pero lo que ocurre es que las personas que están en este campo pues son personas a las que no les interesa en realidad la investigación parapsicológica, les interesa a lo mejor la producción de determinados fenómenos.
Entonces estas personas nunca comprarán las revistas, digamos, parapsicológicas serias, o si las compran, las leerán, pues, no sé, como quien lee otra cosa, seguirán con sus ideas y con sus cosas y no creo que influya en absoluto una información seria en que se produzca el fenómeno. Lo que sí influye una información seria es en crear un estado de opinión que sea favorable a la investigación parapsicológica. Sobre todo pensando que sobre el tema de la parapsicología pues hay muchos tabúes y muchas ideas preconcebidas en la gente. La gente piensa pues que, vamos, me refiero a la gente vulgar, la gente normal, piensa que la parapsicología pues es poco menos que cosa de brujos, cosa del diablo, tal. Entonces a lo mejor hay en un pueblecito de Jaén o en un pueblecito de Zaragoza o en cualquier sitio de estos una señora que ha sufrido, pues yo qué sé, un fenómeno parapsicológico, una visión a distancia o cualquier otra cosa, y lo lógico y lo normal es que esa señora pues se calle, su información, su cosa se la guarde, porque el entorno social que la rodea es un entorno mítico, mágico, entonces le van a decir, esto, tal y cual, o se la van a tomar por loca, vamos, o sea, no la van a tomar en serio nunca. En cambio, si se crea una información seria y suficiente, a lo mejor esta señora resulta pues que sabe que eso no es cosa del diablo, que es una cosa perfectamente normal y natural, y entonces es muy posible que esa señora a lo mejor se pueda poner en contacto con una sociedad española de parapsicología, por ejemplo, y vamos, contacto que favorece indudablemente la investigación parapsicológica, que es en definitiva a lo que se dirigen todas estas cosas, ¿no? Porque además añado que lo que estamos llamando investigación parapsicológica, en muchos casos, en la mayor parte de las ocasiones, es simplemente la verificación del hecho. Es decir, que no se trata ni tan siquiera de llevar al laboratorio el fenómeno para reproducirlo artificialmente, que eso es prácticamente lo que se viene haciendo en la investigación tradicional en otras ciencias, sino que se trata simplemente de verificar el hecho. Es decir, de llegar allí y, por ejemplo, en el caso concreto, el ejemplo que nos acaba de señalar nuestra conferenciante de hoy, pues dice, por ejemplo, la señora que ha visto a su hermano en una situación angustiosa, pidiendo auxilio, etcétera, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que haríamos sería ir al hermano, verificar la fuente y ver si realmente en ese momento el hermano había estado pasando por una situación angustiosa. Con lo cual verificaríamos el hecho y naturalmente no lo atribuiríamos ni a demonios ni a ninguna otra cosa, sino simplemente a un hecho paranormal. Por lo tanto, yo creo que la investigación parapsicológica, conforme se está realizando, por desgracia, en este momento que estamos en una etapa simplemente de verificación normalmente, no creo que ahuyente el fenómeno, porque es a posteriori, normalmente. Lo que podría ahuyentar el fenómeno, y ahí estamos, y ese es nuestro gran hándicap y nuestro gran problema en la investigación, es que al llevar al sujeto al laboratorio, al someterle a una serie de controles, etcétera, esto puede indudablemente inhibir. El otro día, y es una pena que no esté aquí Sesma, nos decía Sesma, con mucha gracia, en una conversación privada que teníamos con él, nos decía, pero hombre, si quieres ver lo que inhiben las cosas, cuando eres controlado, ofrécele a un señor 2.000 pesetas a las 12 de la noche porque se quede dormido y será incapaz de quedarse dormido, porque si ve que están todos observándolo a ver si se queda dormido, por fin no se duerme. O sea que hasta una cosa tan normal como es dormirse, ya puede uno tener dificultades si se siente observado. Y este es nuestro hándicap, pero esa es nuestra grandeza y nuestra miseria, es decir, a la hora de investigar. Y es que si no verificamos los hechos es cuando se puede, como bien señala León Cano, interpretar que la fuente
aceptan como auténtico cosas muy dudosas. Y de momento, como aquello que decía en la presentación del conferenciante de hoy, esto, si quieres vender mucho, miente, pero si quieres vender durante mucho tiempo, que es el caso de las religiones, que no es una cosa coyuntural, deben decir la verdad. Por lo tanto, aunque sea doloroso, una aparente prueba de la autenticidad de la... Pienso que hay algo de verdad en todo eso, que aunque la persona se haya tratado de engañar a los demás para aprovecharse económicamente, pienso que hay algo de verdad, quizá el motivo que le lleva a ese engaño. Sí, puede ocurrir que en alguna ocasión haya una motivación desconocida. Normalmente suelen ser motivaciones perfectamente claras, ¿eh? Es decir, que normalmente en la casuística que nosotros tenemos son motivaciones muy claras, o motivaciones económicas, o motivaciones de tipo social, de relevancia social, problemas de vanidad, y en algunas otras ocasiones problemas perfectamente detectables en la psiquiatría. Es decir, que hay un tipo de enfermedades psiquiátricas que predisponen a ciertos actos de fraude. Por ejemplo, el doctor Estada hace poco nos contaba un caso que sucedió en su clínica de una señora que... mejor que lo cuentes. Sí, pero yo te he contado muchos casos. Y es más, en muchas ocasiones ni tan siquiera explicable. Bueno, es eso, pero fíjate que no es un caso paranormal, era un caso muy normal y perfectamente explicable. En algunas ocasiones, naturalmente, puede haber algo que se nos escape, claro, es lógico. Perdón, ¿en la? En el ejemplo que se plantea de la bombilla, me ha parecido bastante ilustrativo. Y claro, yo creo que a lo mejor la periodista ahí está 5 días y la mujer no, pero es que resulta que en una determinada época, pues sí que era verdad. Eso está claro. Y no muy capaz de la revista, ya no es lo mismo que de la revista, que eso ya tiene que ser más. Bueno, lo que ocurre es que, claro, sí, que la prensa tiene, vamos, si quiere ser medianamente responsable y medianamente seria, tiene que basarse en unos hechos más o menos comprobables. O sea, no sé, el caso de la bombilla, si a mí, por ejemplo, me mandan a determinado pueblo a hacer un reportaje sobre eso, lo primero que trato de enterarme es si efectivamente esta señora ha roto la bombilla. Puedo tener un testimonio humano, pero un testimonio humano es muy relativo. Tendría que tener por lo menos 2 o 3 o 4 testigos que me lo aseguraran.
En fin, quiero decir, el testimonio humano por sí no es un elemento científico suficientemente válido como para demostrar una cosa o no. Bueno, nos estamos moviendo en unos terrenos que hay que tener mucho cuidado porque normalmente todas estas cosas son temas muy sugestivos, muy fáciles de hinchar el perro, como decimos en prensa, ¿no? Entonces pienso que si se quiere tratar con honestidad y con seriedad, no hay que hinchar el perro, sino todo lo contrario, decir la verdad o tratar de acercarse a la verdad lo que es posible, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay otras preguntas, sí. Sí, había otra intervención. Sí. ¿Tu nombre es? Juan. Estamos centrándonos exclusivamente en la prensa. Yo quisiera saber por qué en la televisión, ante la carencia total de programas de todo este tema, si esto es un efecto de la poca rigurosidad como se trata la psicología. Juan apunta la posibilidad, también al medio televisión. Bien, lo que ocurre es que el tema televisión es un tema aparte, vamos, no es el tema de mi conferencia, y la televisión española tiene unas características muy particulares que todos conocemos. Es una televisión que no tiene competencia, que es una televisión estatal, por tanto es una televisión que carece de autocrítica en este sentido. Es decir, que hay un gabinete que no tienen por qué saber nada de parapsicología y que pueden contratar a determinados señores para que hablen del tema. Claro, ¿quién controla eso? ¿Quién puede decir, señores, el doctor tal que habla del tema tal está diciendo estupideces? Es un tema insoluble por la propia estructura del medio, claro. De todas formas, en el tema de televisión hay una anécdota que quiero contarte y contaros, por supuesto, que es cuando por segunda vez vino a España Uri Geller. Apareció en un programa deportivo, se llama Sobre el Terreno, y en ese programa esto dobló, aparentemente de cara a los espectadores, una llave. Yo por entonces tenía ya un videocassette y grabé todo el programa. A mí me pareció realmente sorprendente porque ante mis propios ojos dobló esta llave. Pues bien, cuando analicé despacio la cinta del videotape, vi que a la película original, porque aquello fue rodado en principio en película, le habían hecho un arreglo. Es decir, que hay un momento que dice que se está doblando la llave y que no se dobla en absoluto. Pero la imagen siguiente ya está doblada. Y han cortado y han empalmado. Entonces, gracias al vídeo, he podido verificarlo, porque se ve el empalme, se ven las dos imágenes superpuestas, etc. Cuando yo les he dicho a los del programa, concretamente al que realizaba al locutor de ese programa, Peláez, cuando le he dicho lo que ocurría, le he dicho, pero hombre, ¿cómo habéis hecho esto? Él al menos se ha manifestado sorprendido. Y me ha dicho, pues chico, no lo entiendo. Habrán cortado porque aquello sería demasiado largo y digo, hombre, pero mira por dónde van a cortar precisamente una imagen antes de que se doble y una imagen después de doblarlo. En fin, me parece mucha coincidencia. Pues sí, también a mí. Y me dijo lo siguiente, de esto ya hace aproximadamente 4 o 5 meses, porque no hablé hace muy poco con él sobre este tema, no hablé inmediatamente después, y me dice... Mira, yo te voy a invitar a que vengas allí y que veamos la película y veas un poco cómo se ha hecho para que no pienses que ha habido mala fe, etc. Y yo le dije textualmente a Peláez, y doy nombre y apellidos, y además esto se está grabando y puede llegar a sus oídos. Le dije, digo, mira, yo no soy dotado, Peláez, pero sin embargo voy a tener en estos momentos mi primer acto de premonición. ¿Ah? ¿Y cuál es? Tengo la impresión, así como la corazonada, de que jamás me vais a llevar a ver esa película. Y han pasado ya varios meses, como digo, y no me han llamado. Es decir, que va a ser quizá mi primera importante premonición. Bien, había otra intervención tuya. Yo iba a hacerte otra pregunta para continuar con los medios de información, aunque en realidad tú te has centrado en la palabra escrita, pero yo sé que eres un gran experto en general en medios de información. Ya ha salido a colación la televisión, sí. Podríamos sacar a colación la radio, aunque quizá haya caído ahora un poco aquella avalancha que tuvo la radio, por razones que además sabemos, tuvo una avalancha la radio de información sobre temas parapsicológicos y de programas sobre temas parapsicológicos. Pero algo que está entrando quizá más fuertemente por los ojos incluso que la televisión, porque presenta escenas todavía de mayor crueldad de las que se ha atrevido a presentar la televisión, es el cine.
para un país que en realidad solo había visto, pues bueno, tomando un poco la filosofía, que me parece muy correcta y con la cual comulgo, de Ramos, de deslindar lo religioso de lo paranormal, pues bueno, en este país lo único que se había visto de parapsicológico era la canción de Bernardet. Y de ahí hemos pasado al exorcista, y no solo eso, el exorcista ya está incluso en dibujos animados, o sea que hay de todo. Es decir, estamos pasando a una serie de películas sobre temas parapsicológicos, pero presentadas con una gran crueldad y con una gran riqueza de imágenes. Esto no va a producir un trauma psicológico. No... ¿Cuál es tu opinión sobre esto en general? Bien, bueno, lo que es evidente, yo pienso, vamos, que hay un grupo determinado de intereses económicos a los cuales les interesa que la gente tenga un determinado punto de vista sobre las cosas. O sea, quizá el capitalismo o cierto capitalismo le interese fomentar los aspectos mágicos, crear una especie de mundo extraño en el cual pues la realidad se difunde o los problemas concretos, diarios, cotidianos quedan puestos en un segundo plano. Entonces, películas como El Exorcista o todas estas, pues pienso que responden un poco a esta línea. O sea, es crear una serie de mitos y de seres abominables, escenas repulsivas, etcétera, etcétera, que evidentemente causan un gran impacto en la gente, pero un impacto que es inhibitorio, ¿eh? Es un impacto claro, que está pensado justamente para eso, para no darse cuenta de otros aspectos más problemáticos, más reales y más directos de la vida, vamos. Precisamente acaba de apuntar el doctor Estada que hasta incluso El Exorcista haya una versión en dibujos animados, pero no ha dicho exactamente cuál es el título de la película. Y esto viene a colación de aquella otra cita que ha hecho mía y que yo agradezco mucho, porque hoy me están citando mucho aquí, que es aquello de ciertos fenómenos que yo llamo pornográficos dentro de la parapsicología. Pues bien, llamo pornográficos, por si acaso alguno de los que estéis aquí no lo habéis oído alguna vez. Yo llamo pornográfico, igual que cuando nace el sexo se sublima con el erotismo y se degrada con la pornografía, pues para mí lo paranormal es lo mismo. Es decir, lo paranormal es la consagración, la sublimación de lo psíquico y todo eso, esa bazofia que estamos viendo por ahí que se llama paranormal, en realidad pues es la pornografía de la parapsicología. Pues bien, nunca mejor dicho, porque precisamente la película a la que hace referencia el doctor Estada, que es la réplica del Exorcista en dibujos animados, se titula El Sexorcista. Exactamente, se llama El Sexorcista. Y es una película deliciosa que no nos está permitido proyectar aquí en esta sala. Todavía. Bien. ¿Y por qué no? Bien, hay para eso, doctor Slocker, los franceses. Decía para España, pero diga mucho, que verde 4 cuadros la voz nunca se la mal. Bien, como usted me habla en francés, doctor Slocker, yo le voy a contestar también en francés. Los franceses tienen una contestación muy afortunada para este tipo de preguntas. Ellos dicen... Bien. Esto le decía que los franceses tienen una contestación muy afortunada para este tipo de preguntas. Dicen simplemente pasque. Bien, seguimos entonces. Tenorio también había pedido la palabra. Bien, Tenorio, por favor. Gracias, perdón. Quería hacer una pregunta muy concreta. ¿No ha habido una censura muy escalada en los medios de comunicación? No me refiero ahora, sino desde hace 3 años hacia atrás, sobre cualquier tipo de información que se da a parapsicología, a fenómenos extraños, a ovnis, o simplemente el olvido de lo que ocurría era colectivo y era espontáneo? Apunta sobre las posibilidades de censura en el pasado, en España, de los fenómenos de la información sobre parapsicología. Bien, sobre esto hay una cosa muy curiosa. Después de la guerra, lógicamente, todos los temas que se salían de la más pura ortodoxia católica estaban absolutamente prohibidos y, vamos, de una manera absoluta, de una cerrazón completa y absoluta, ¿no? Esto, por un lado, pues claro, ha fomentado muchas formas de irracionalismo también, pero en fin, eso es otra cuestión. Posteriormente, digamos que hacia los años 65 aproximadamente, más o menos con la ley Fraga,
pues efectivamente empezaron a tocarse estos temas. E incluso empezó, desde el punto de vista oficial y desde la censura, a considerarse estos temas no precisamente peligrosos, sino todo lo contrario. Es decir, cumplían una función, incluso una función, digamos, de alienación hasta cierto punto. Y lo que se hizo fue hinchar el perro. Sobre todo, digamos, cierta prensa del movimiento, etcétera, etcétera, que ha sido justamente la que, en el caso de Belmez, ha resaltado precisamente aquellos aspectos mágicos o extranaturales, etcétera, que podía haber en el fenómeno. Eso ha sido todo. Últimamente, pues parece que las aguas están volviendo un poco a su cauce y que estos temas están empezando a tocarse con cierta seriedad. Por lo menos ya no es posible leer ciertas barbaridades que yo me he permitido reproduciros aquí en la conferencia. Pienso que actualmente, pues estos señores que decían esas cosas ahora se lo pensarían un poco antes de decirlo, ¿no? Aunque, en fin, nunca se sabe, porque también lo pueden decir, pero vamos. Como estamos en familia, voy a contar otra anécdota, aunque luego esto se graba y no sé qué líos puede haber con ellos. Pero, en fin, voy a contaros otra anécdota. Y es que Hora 25, el popular programa de Radio Madrid, cuando... había un baremo para saber cómo estaba la censura oficial en la época, y era saber, según los programas que salían de parapsicología o no. Es decir, cuando ellos no podían hacer programas interesantes... La Hora 25 estaba hecha por médicos, ¿eh? Exacto. No, pero eso es una revista. Es un programa de radio. Entonces, lo que decía es que cuando Hora 25 no sabían de qué hablar, de qué cosa interesante hablar, porque todo o lo que ellos consideraban interesante estaba censurado, me llamaban y decían, oye, vamos a hacer un programa de parapsicología, que es prácticamente la única cosa interesante que se puede hablar ahora en estos momentos y tal. O sea que de alguna manera la parapsicología venía, con esta anécdota quiero confirmar lo que dice el conferenciante, venía a llenar un hueco. Desde luego estaba clarísimo que los temas parapsicológicos no estaban incluidos milagrosamente en el artículo 2 de la ley de prensa. Estaba clarísimo. Pues bien, hay otra pregunta. ¿Tu nombre es? Sí, Víctor. Bueno, en relación a lo que decía que a veces se queda la información en círculo cerrado, Sí. por más o menos la investigación, Sí. que no se da exactamente la información, por lo menos concreta y detallada de todas las cosas, o a veces exactamente. Y entonces esto me refería un poco a que se pasa quizá a veces de la hora de lo que se llama secreto profesional. Y concretamente una conferencia aquí, de José Luis Jordán Peña, precisamente cuando estuvo hablando de las casas encantadas, estuvo explicando perfectamente, dio el detalle que suele coincidir en casi todas el hecho de que hay una adolescente con cierta debilidad mental, etcétera, etcétera, y acabó que siempre se lo suele descubrir de una forma real cómo hace esto el pobre en realidad. Pero lo que no nos dijo, y no me parece que sea tan secreto profesional, cuál es el motivo que suele inducir, por ejemplo, a estos jóvenes. Digo esto como un ejemplo, ¿no? Sí. Eso lo ocurre. No nos dijo, y no veo en qué se cuenta este secreto, cuál es el motivo psicológico que suele inducir, por ejemplo, a esta adolescente a provocar esta casa. Sí. Y a veces suele ocurrir así en general. Se dejan ciertas cosas que no acaban de tener el problema. Víctor apunta que no comprende cómo algunos psicólogos, como es el caso de algo que nos contó en otra conferencia José Luis Jordán Peña, aluden a un cierto secreto profesional cuando se les pregunta la causa por la que, por ejemplo, un joven produce un fenómeno fraudulentamente paranormal. Evidentemente. Bueno, lo que ocurre es que aquí estamos en dos campos que son paralelos pero distintos. Digamos que estamos hablando de causas psicológicas. Esto no pertenece a la parapsicología. Es una cuestión de pura psicología. Lo que sí es cierto, y creo que apuntamos un poco por ahí también, es que hay determinados parapsicólogos o investigadores, digamos entre comillas, que utilizan la información que llega hasta ellos para beneficio propio. O sea, cuando ellos están, a lo mejor saben de algún caso de casa encantada o de cualquier otra cosa de estas, pues lo sensato, lo normal y lo leal sería pues darlo a conocer a todo el mundo, porque es un tema que interesa a todas partes. Pero no, esta gente lo que hace es guardarlo todo en una especie de secreto, reducirlo todo a un grupo elitista, etcétera, etcétera, para llegado el momento, pues dar lo que ellos suponen que es una campanada, que es soltar su rollo, etcétera, etcétera. En fin. O sea, esto es lo que... Si hay algún secreto, es en este sentido, vamos. Ya, por ejemplo, no me gustaría saber cuál es la oreja, por ejemplo, de la mujer. Sí, claro.
Lo que pasa es que tiene razón Jordán Peña. Primero, él es psicólogo y en una investigación que realiza siempre tiene muchos escrúpulos de conciencia a la hora de dar datos cuando la gente sabe quiénes son los protagonistas. No le importa hacerlo cuando lo hace con iniciales, pero claro, cuando ya ha trascendido a los medios de comunicación, entonces claro, fíjate lo duro que resulta, pues por ejemplo decir que una chica, por ejemplo, pues que tiene rasgos de hombre o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces claro, es muy delicado el asunto, aparte de que hay un problema legal por medio, es decir, hay un problema de juzgado de guardia, vamos. Pero en este caso concreto es que yo naturalmente un ejemplo que lo puedo ligar de modo ya en Torres, o sea que aquí no se sabía exactamente el caso concreto. Sí se sabía, sí. Algunos sí lo sabíamos. Es decir, el problema es ese. El problema es que estos casos trascienden un poco de pequeños círculos y entonces como realmente pues hay un grupo que estamos un poco en el ajo del tema, entonces claro, empieza a dar datos y entonces podría ser muy delicado. Entonces él en eso es sumamente escrupuloso a la hora de... Fijaros que él se ha molestado enormemente y le ha sentado muy mal de que un psicólogo en un supuesto caso de Portergeist que ha habido recientemente en Madrid haya publicado en la revista Personas precisamente haya publicado cuál es el perfil psicológico de la supuesta dotada, porque ahí dicen una serie de cosas que desde luego es para ir al juzgado de guardia y denunciar al supuesto psicólogo. Es decir, ahí hay un secreto profesional, es evidente, como un médico o como cualquier otra, un abogado o cualquier otra actividad humana donde no se puede ir vociferando por ahí cosas íntimas del individuo. Entonces esto es otro de los problemas que nos tropezamos, ¿eh? Bueno, debo hacer una salvedad aquí o una puntualización. Y es que cuando yo hablo de que estas informaciones deben estar al alcance de todo el mundo, me refiero, por supuesto, al fenómeno en sí, no a personalizarlo, no decir, ha sido Menganita que resulta que tiene estos problemas o que hace esto demás. O sea, pienso que lo que interesa no es que haya sido Menganita, sino que ha sido. Entonces, a Menganito o a Fulanita le ponemos iniciales o no la ponemos, le ponemos nombre supuesto, etcétera, etcétera. Sí, bueno, de todas formas, yo sin salirse de la raya guardando siempre los días del evento, pero no se trata de definir los rasgos físicos, por ejemplo, una persona que ya hace esto, sino las motivaciones psicológicas que pueden ser generales, y lógicamente no creo que haya nada de ese evento, porque eso, al decir la motivación psicológica por alguna persona que no hace esto, no se sabe absolutamente nada de esos rasgos. Bien, lo que pasa es que este es un terreno un poco escurridizo y digamos que tiene muchos aspectos subjetivos. Es decir, que a lo mejor yo me imagino un posible reportaje en el cual digo doña fulana, o no doña fulana, sino doña J.I.Z., que resulta que produce estos fenómenos porque su motivación, porque tiene un complejo de Edipo, vamos a suponer, o cualquier otra cosa, y resulta que a lo mejor esta señora se molesta, porque, claro, en fin, ahí ya no entra, digamos, es ya los peligros propios de una información, vamos, pero en este caso como en cualquier otro, ¿no? Y sobre todo ahora, mucho cuidado para no personalizar. Hay que tener mucho cuidado, vamos, con estos temas. Ya sabéis que en el Código Penal hay una diferencia muy clara entre lo que es injuria y lo que es calumnia. Bueno, el doctor Slocker, que es miembro de la Real Academia, miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, conoce muy bien el tema. Exacto. Entonces, claro, la diferencia es un matiz importante, como sabéis. Mientras que calumnia es publicar algo que es mentira, injuria es publicar algo que, aun siendo verdad, pueda lesionar la fama de la persona. Y claro, ahí se puede incurrir en un delito de injurias que puede ser muy grave. Bueno, y en el terreno práctico, ahora concretamente está la famosa ley antilibelo, que viene a complicar todavía más las cosas. O sea, que ahora uno escribe cualquier cosa y le pueden coger por cualquier lado. O sea, que hay que tener mucho cuidado, pero en fin, no es solamente para psicología, sino al escribirle cualquier otro tema, ¿no? Bien, hay otra pregunta. De Camacho. Si nosotros, no como masa lectora, sino como núcleo aficionado a la psicología, podemos de alguna forma influir o colaborar con la prensa para llegar a una situación que realmente favorezca. Sí, ¿me repites la pregunta? Sí, dice que si puede la gente en general y muy especialmente los aficionados a la parapsicología, si pueden de alguna manera contribuir a esta necesaria clarificación de cara a los medios de comunicación. Por supuesto que sí, vamos, o sea, en todas las publicaciones existe la sección de cartas de los lectores,
que la gente se la toma muy a broma, pero que es bastante seria en este aspecto, ¿no? Luego, por otro lado, por supuesto, no sé, si vosotros estáis interesados por temas parapsicológicos, a lo mejor resulta que os llegan determinadas noticias que a lo mejor no llegan a otras personas, en cuyo caso, pues evidentemente también podéis colaborar, pues simplemente diciéndole al periodista, pues oye, me he enterado de este caso, etcétera, etcétera. Creo que es una cosa bien clara, vamos, en este sobre todo el tema de cartas a los lectores yo creo que es muy importante. Es decir, las cartas a los lectores yo creo que no se usan adecuadamente, porque, o por lo menos no se usan con la extensión de vida, porque cuando un periodista mete la pata diciendo tonterías sobre un tema, si empiezan a llegar cartas a la dirección del periódico diciendo que eso que acaba de decir el periodista no es así por esto y por esto, ese periodista termina o bien desacreditándose o bien rectificando y encauzando de nuevo la información. Es decir, que ese reciclaje, o sea, esa forma de volver otra vez al punto de partida y criticarlo, ese biofeedback, puede ser muy interesante en la fenomenología paranormal. Tenorio tiene otra pregunta. Esta mañana he oído una noticia, una emisora de radio muy curiosa, y creo que es una noticia muy importante, como para que el mundo entero la conozca. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ayer ha quedado sin luz durante 1 hora y cuarto, totalmente sin luz. Con lo que supone que una ciudad como es la ciudad de Buenos Aires, sin luz, quiere decir que ascensores, quirófanos, trenes, la gente de repente ha quedado bloqueada durante 1 hora y cuarto. Yo he oído esta noticia por una emisora que se llama Radio España. Pero no, eso pasa en Madrid. Bien. Entonces, la sorpresa mía es que los medios de difusión no se hagan eco de una noticia como esta. Sí, bueno. Sí, Tenorio se pregunta por qué los medios de comunicación no se hacen eco de una noticia, por ejemplo, tan importante como la que esta mañana he escuchado en Radio España, de que la ciudad de de Buenos Aires haya estado 1 hora y media, 1 hora y cuarto, sin luz. Bueno, yo pienso que los medios de comunicación sí se hacen eco, y la prueba de ello es que tú has oído la noticia por la radio. Aparte de eso, en fin, yo recuerdo concretamente, pues me parece que fue el año 68, creo recordar, que hubo un caso parecido en la ciudad de Nueva York, que estuvo la ciudad durante, me parece que fueron 3 horas, no sé cuánto tiempo, apagada, y efectivamente fue una noticia que dio la vuelta al mundo, y no solo eso, sino que además sirvió para una serie de especulaciones de todo tipo, vamos, incluso se habló de posible presencia de extraterrestres y platillos volantes y demás, ¿no? Bien, bueno, lo que pasa es que ya son criterios muy particulares. Hablando en general, pienso que una noticia de esa categoría tiene el suficiente desarrollo, vamos, en todos los medios de comunicación. Hay un poco, digamos, perfecto humano por dar ese tipo de noticias en los medios de información. Bueno, doctor Slocker, aquí hemos comentado ya en alguna otra ocasión, nosotros sí la damos, porque aquí hemos comentado en alguna otra ocasión el tema del apagón de la ciudad de Nueva York, y entre otras cosas hemos comentado en 2 hechos curiosos, porque hay muchas moralejas de lo del apagón de la ciudad de Nueva York, y entre otras cosas hemos comentado que todavía circula por Nueva York más de una persona que con complejo de causa, o sea, de complejo de haber producido un efecto. Y es que ellos en ese momento que se apagó estaban enchufando un aparato y han creído que han provocado la avería general. Entonces, algún psiquiatra amigo mío me ha asegurado que algún colega de Nueva York todavía está tratando a alguno que está convencido que él fue el que organizó aquella avería. Eso por un lado. Y por otra parte, constatar el hecho, dejar aquí claro, de que a los 9 meses se produjo una serie de nacimientos inhabituales en Nueva York. La consecuencia de la palabra. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues con esta jocosa noticia norteamericana cerramos hoy la conferencia y como siempre, con el cariño de siempre y quizá hoy con más cariño porque somos menos y podemos permitirnos el lujo de ensanchar nuestro cariño porque no tocamos al de al lado, un fuerte y caluroso aplauso para nuestro conferencial.